Lo que vamos a contarles a continuación causó minutos de pánico en los visitantes del Zoológico Nacional de Chile. Es que un joven intentó quitarse la vida arrojándose a la jaula de los leones frente a cientos de personas. Los guardias tuvieron que sacrificar a los leones. Empleados y cuidadores del Zoológico Nacional de Chile tuvieron que matar a 2 leones después de que un hombre saltó al recinto de los felinos. El incidente se registró el sábado último, poco antes del mediodía, informó el Parque de Santiago en su página de Facebook. El hombre rompió la reja, se desnudó y se acercó temerariamente a los animales. Aparentemente estaba tratando de quitarse la vida, ya que una nota fue encontrada en sus ropas, reportaron medios de comunicación chilenos. La decisión de sacrificar a los felinos generó una amplia controversia en las redes sociales este fin de semana. Debido a esta circunstancia, para resguardar en primer lugar la vida de esta persona, nos vimos obligados a aplicar todos nuestros protocolos de seguridad, dice el mensaje del Zoológico Nacional de Chile difundido a través de Facebook. Se les disparó a los 2 leones, un macho y una hembra, frente a un numeroso grupo de visitantes del parque. Queremos aclarar que los recintos de nuestros zoológicos son absolutamente seguros para nuestros visitantes habituales y que casos como este, en el que una persona vulnera los protocolos de seguridad del recinto, son absolutamente fuera de lo común, agrega la declaración oficial. Según datos preliminares, Franco Ferrada, de 20 años, habría intentado quitarse la vida debido a la muerte de su madre. En la clínica Indisa, donde se encuentra internado, confirmaron que el joven fue impactado por uno de los dardos tranquilizantes. Se encuentra en estado grave y conectado a un ventilador mecánico. Está con apoyo de drogas vasoactivas para mantener su corazón y su circulación. Él sufrió varias lesiones y traumatismos en la cabeza, en el cuello y en la zona pélvica. Su estado sigue siendo crítico.